La noche del 29 de mayo de 1832, un chico de 20 años escribe a la luz de una vela como si le faltara el aire. Sabe que al amanecer se batirá en duelo y sabe que va a perder. Así que no escribe una carta de despedida, escribe matemáticas, página tras página, a toda prisa, y en los márgenes garabatea una frase que rompe el corazón. No tengo tiempo. Ese chico se llamaba Évariste Galois, y lo que dejó esa noche fundó una rama entera de las matemáticas. Para entender lo que descubrió, hazte una pregunta muy simple. En el colegio te enseñaron la fórmula para resolver una ecuación de segundo grado, esa de la raíz cuadrada con el más menos delante. Funciona siempre. Existe también, aunque casi nadie la recuerda, una fórmula para las de tercer grado y otra para las de cuarto. La pregunta natural es, ¿y para las de quinto grado? ¿Cuál es la fórmula? Pues resulta que no hay, y durante casi 300 años nadie supo por qué. La historia arranca en 1545, cuando Gerolamo Cardano publica en Italia cómo resolver las ecuaciones de grado 3 y 4. Parecía que era cuestión de tiempo llegar al grado 5, pero pasaron los años y las décadas, y los mejores matemáticos de Europa se estrellaron contra ese muro una y otra vez, hasta que un joven noruego, Niels Abel, demostró en 1824 algo asombroso. La fórmula no existe, es imposible. No es que no la hayamos encontrado, es que no puede existir. Pero quedaba una pregunta aún más profunda, y esa es la que respondió Galois. No solo ¿por qué el grado 5 es imposible?, sino algo mucho más ambicioso. Dada cualquier ecuación, ¿cómo saber de antemano si tiene fórmula o no? Y para responder, Galois inventó una idea nueva de raíz. Fíjate en las soluciones de una ecuación, sus raíces. Galois se dio cuenta de que lo importante no son los números en sí, sino cómo se pueden intercambiar entre ellos sin romper las relaciones que cumplen. Esas maneras de barajar las raíces forman lo que hoy llamamos un grupo, el grupo de simetrías de la ecuación. Piensa en las simetrías de un cuadrado, las formas de girarlo y reflejarlo, dejándolo igual, pues cada ecuación tiene su propia colección de simetrías escondidas, y aquí está la joya. Galois demostró que una ecuación tiene fórmula solo si su grupo de simetrías se puede desmontar en piezas cada vez más simples, como quien pela una cebolla capa a capa. Para los grados 2, 3 y 4, ese desmontaje siempre funciona, pero al llegar al grado 5, aparece una simetría nueva, un bloque que no se puede partir en pedazos más pequeños. Es un átomo indivisible, y por eso, y solo por eso, la fórmula del quinto grado no existe. La imposibilidad no era mala suerte, estaba escrita en la simetría del problema. Lo trágico es que casi nadie llegó a leerlo a tiempo. Galois envió su trabajo a la Academia de Ciencias de París, y la Academia lo trató fatal. El primer manuscrito acabó traspapelado por Cauchy. Un segundo se lo llevó a casa Joseph Fourier, que murió poco después y desapareció. Cuando por fin lo evaluaron, Poisson lo devolvió con una sola palabra: incomprensible. El chico, que había resuelto un enigma de 3 siglos, fue tratado como si dijera tonterías, y entonces llegó aquel duelo, por motivos que aún se discuten, quizá una mujer, quizá la política, porque Galois era también un revolucionario republicano que ya había pisado la cárcel. La mañana del 30 de mayo recibió un disparo en el abdomen, murió al día siguiente, con 20 años recién cumplidos. En su carta de aquella última noche, pedía que enseñaran sus ideas a Gauss y a Jacobi, los gigantes de la época, para que alguien juzgara, no si tengo razón, sino la importancia de estos teoremas. Tuvieron que pasar 14 años. En 1846, el matemático Joseph Liouville rescató aquellos papeles y los publicó por fin. El mundo entendió, demasiado tarde, lo que había perdido, porque lo que Galois garabateó contra el reloj no fue solo la respuesta a una vieja pregunta de álgebra, fue la teoría de grupos, el lenguaje de la simetría,
el mismo que hoy describe las partículas fundamentales de la física, protege tus mensajes cifrados y explica por qué un cubo de Rubik se resuelve como se resuelve. Un adolescente perdió su duelo al amanecer, pero sus ideas sobrevivieron a todos los que lo ignoraron. A veces, la mente más adelantada a su tiempo solo necesita que el tiempo la alcance.